Muy bien. Si les hago una pregunta, es fácil. ¿Qué le agrada más a Dios? Supongamos un médico que hoy trabaja en Punta del Este, tranquilo, que tiene su buen sueldo. O ese mismo médico que deja su trabajo, deja ese sueldo, se arriesga todo, se va al África para servir y para salvar vidas con su trabajo y predicando el Evangelio. ¿Qué le agrada más a Dios? Fácil. Segundo. Así como lo cuenta el segundo. Así, digo, fácil. No sabemos mucho del primer caso. Bíblicamente el segundo. Sí, pero el primer caso, ¿qué sabemos del primer caso? ¿Qué conté del primer caso? Nada. No, dije un hombre que trabajaba y ganaba su sueldo. Ese hombre no puede ser un hermoso siervo de Dios en por decir algo, ¿no? Y puse por gusto Punta del Este y un buen sueldo y un trabajo así justamente para ese hermano. ¿No puede ser un siervo de Dios en Punta del Este? Por decir en un lugar que justo estoy... Que puede ser en su lugar, en su trabajo, realmente salvar almas. Es capcioso, obviamente, fue capcioso, era por gusto, perdón por la trampa. Pero lo llevo para una cosa que a veces está en nuestro corazón, de que separamos mucho lo secular del espiritual. ¿Sí? Y es como el... Y llevamos que como si fuera a agradar a Dios, es todo lo espiritual, ¿no? Es la iglesia, los ministerios de la iglesia, y nos olvidamos de que el Señor nos llamó a ¿qué? A muchas cosas nos llamó, a servirle, pero servirle y honrarle y vivir para Él y compartir de su evangelio, ¿dónde? En todo el mundo, en todo lugar, en todo momento. Esa, perfectamente claro, yo lo hice muy peleador, y claro, uno piensa, claro, se imaginó a un hombre ahí que vive para sí, que hace cualquier su vida, claro, obviamente, esa persona que deja, hermoso, por supuesto, que pueda dedicar, pero a los ojos de Dios, no es más el misionero que el hermano que en su lugar donde Dios lo puso trabajando, comparte a tiempo, afuera de tiempo, bendice al demás, es una bendición, es una luz ahí. No tenemos ningún sustento bíblico para decir que una cosa es mejor que la otra. El Señor nos llama en todo momento, en todo lugar, a compartir, a vivirle a Él, a representarle a Él donde estemos. Y vamos a ver que, porque esto por supuesto tiene todo sustento bíblico y vamos a estar estudiando esto. Pero estamos, y se nos, no sé cómo, pero durante toda la historia, y siempre también eclesiásticamente, ¿o no? O la formación que a veces hemos tenido es como separamos una cosa del otro, ¿no? Y está toda nuestra vida secular, tenemos nuestro trabajo secular, ¿sí? Está todo lo secular por un lado, y bueno, cerramos lo secular, entramos al espiritual acá. Hola, hermano George, ¿cómo le va? ¿Dónde está? Ahora estamos en un terreno espiritual, ¿no? Y eso es la cosa más antibíblica que existe. El cristiano, la vida cristiana es una vida completa donde todo es cristiano, si realmente uno vive la vida cristiana. Y donde el trabajo, la empresa, la changa o lo que sea, es donde Dios nos está llamando para servirle, para honrarle, para predicar su palabra, para realmente ser la luz que necesita el entorno que nos rodea. Esa es nuestra misión. Bendito, hermoso el hermano que entiende de que hoy tengo que estar en la selva, hoy tengo que estar en África sirviendo. Gloria a Dios. Si lo entiende en su corazón y tiene que hacerlo, Dios le muestra claramente que es así. Amén. Pero Dios nos llama a cada uno hoy a nuestros trabajos seculares, en nuestra vida secular, que muchas veces la separamos del espiritual, a ser la luz de Cristo a la que nos llamó a ser. Amén. Miren, hay un versículo que es base de toda nuestra vida y por supuesto marca esto.
1 Corintios 10, versículo 31. Que esto tiene que ser nuestro lema de cabecera de un cristiano, siempre. Sí, pues, ¿están todos ahí? Porque es importante, así todos los leemos. Si pues coméis o bebéis, yo le agrego acá, trabajáis, cualquier cosa que hagáis, bueno, lo dice, o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el propósito de un cristiano. Ese es el vivir de un cristiano. Ese es el Señor nos salvó para que tengamos vida eterna con Él, para santificarnos. ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito en nuestra vida? Que nosotros en todo le demos gloria. Y lo ponen ejemplos muy, muy prácticos para que veamos de qué es todo. En cada cosa, en cada área de nuestra vida, nosotros tenemos que glorificar a Dios. Ese es el llamado cristiano. No importa el lugar, no importa las circunstancias, si parece más espiritual o menos espiritual, si es un trabajo de 8 horas, si es uno de 4, si es la iglesia, si es el ministerio, si es la charla con el vecino o si es la charla con un hermano. Todo momento el cristiano, su anhelo, su mover, su pasión, su deber, guste o no guste, ¿cuál tiene que ser? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y eso nos muestra claramente, y eso como base de toda nuestra vida, que la vida de nosotros es toda espiritual. Si realmente hemos entendido a qué el Señor nos llamó. Es toda espiritual. Y nosotros en nuestros trabajos tenemos que estar, nuestra misión de un cristiano, ¿cuál tiene que ser? ¿Cómo hoy? Hoy me despierto, mañana, lunes. ¿Cómo puedo glorificar a Dios en lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a glorificar a Dios mañana, lunes? Porque en la vida de muchos cristianos está desconectado el domingo del lunes, ¿no? Es como el domingo, sí, todo hermoso, y el lunes es cambio de chip, volvemos a la vida toda la semana, miércoles venimos. Y el mismo propósito que nos llama hoy y nos reúne a decir, Señor, quiero venir a glorificarte, quiero venir a adorarte, qué hermoso cantar poderoso, majestad, y escuchar tu palabra y ser edificado por ella, qué hermoso. Pero es el mismo propósito que nos tiene que llevar mañana a decir, mañana, lunes, quiero arrancar la semana, Señor, en mi trabajo donde tú me has puesto, quiero glorificarte, quiero ser un siervo para tu gloria, una sierva para tu gloria, ahí, donde tú me pusiste. Vamos a ver, miren 1 Corintios 7, 17, en el mismo libro, unos pasajes antes, unos versículos antes. Miren lo que Pablo dice, y hermanos, esto es un tema que hace tiempo está en mi corazón, pero que estos días, sobre todo antes de ayer y ayer, yo tenía preparado otra cosa absolutamente, y el Señor me está poniendo este tema en mi corazón, y me lo puso, y yo ayer de noche decidí cambiarlo todo y poder compartir de esto, porque realmente era algo que estaba en mi corazón. Y me gustaría profundizar mucho más en estas cosas, pero hice lo máximo que pude en el tiempo que tenía, pero estoy seguro que es lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros, y eso es lo importante. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 17. No. Mentira. Más abajo. Ah, no, está bien, está bien. Está bien. 1 Corintios 7, 17. Acá Pablo está hablando, ¿sí? De varios temas, pero de un mismo concepto. ¿Sí? Viene hablando del matrimonio, de qué hacer, y después se pone a hablar del trabajo, del esclavo, del amo. Y en el versículo 17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Sí? Y después dice, y nos muestra diferentes estados de las personas, ¿no? En este caso, de los judíos, circunciso o incircunciso. Si es circunciso, viva la vida cristiana siendo circunciso. ¿Fue incircunciso? En ese tema judío específicamente. Después dice, ¿fue siendo esclavo? Sigue siendo esclavo, ahora es liberto en el Señor. Si quieren pueden leerlo.
Pero quiero ir al concepto que está detrás de este versículo y que está muy claro en este versículo, pero que hay que desgranarlo. Después pueden estudiar este pasaje en sus casas. Es que tenemos en donde el Señor nos llamó y es importante verlo como dice, porque si ustedes estudian el versículo 17, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, es esas mismas dos palabras que están, y sobre todo llamar, ese llamó, es la misma palabra que si ustedes después buscan, yo no traje porque no me da tiempo para traer todo en cada las palabras en el idioma original, pero esa misma palabra que tiene un fuerte significado espiritual de llamar, de que Dios nos llamó a la salvación, que vemos en otros pasajes, que Dios nos llama a Él, esa misma palabra que Pablo le está diciendo, pero hablando de el llamado de Dios en nuestras vidas, en el lugar donde están. Fue uno llamado, y después el pasaje dice siendo, ¿no? O sea, a ver si me explico, perdón que me estoy un poco entreverado con esto, pero no dice cada uno como el Señor le repartió y cuándo Dios lo llamó a cada uno, sino cómo Dios lo llamó, el llamado de Dios en cada uno. Y si después lo leen con más detenimiento, me gustaría ver, sobre todo este pasaje, poder traerlo más desarrollado para mostrarles esta riqueza. Pero lo que nos está diciendo Pablo es que Dios te llamó siendo esclavo, sé un esclavo para la gloria de Dios. Le dice sobre todo en esa situación. Dios te llamó siendo amo, sé un amo para la gloria de Dios. Y vamos a ver que eso es una realidad toda bíblica, absolutamente bíblica, que lo vamos a ver en diferentes pasajes. Porque si uno tiene la mirada de Dios, uno entiende de que donde uno está cumpliendo el llamado que Dios tiene para uno. Porque ¿cuál es el llamado que tiene para nosotros? Vivir para su gloria. Serle testigo. ¿Es en la cooperativa? Es en la cooperativa. Ese es el llamado que hoy el hermano Álvaro tiene en su lugar. ¿Es en el frigorífico? Es en el frigorífico. ¿No? Donde el Señor, porque a veces también, es como otra palabra, como separar absolutamente lo espiritual de lo secular y es como, ¿no? Y vamos a ver una frase después de Martín Lutero que es muy buena sobre esto, que nunca lo había leído. Pero es muy de iglesia católica, ¿no? Esto, el clero y el laico, ¿no? Y como que la vida del clero y la vida del laico, ¿no? Y la vida cristiana es una sola. Dios nos llama ¿a qué? A ser sacerdotes. En todo lugar, no en el templo, necesariamente. Nos hizo sacerdotes y reyes. Nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vamos a seguir con esto. Mirá, le vamos a mostrar una frase de C.S. Lewis, que también es algo, esa frase ya les voy a contar cuándo me resonaba a mi cabeza. Miren lo que dice esta frase. El mundo no necesita más literatura cristiana. Lo que necesita es más cristianos que escriban literatura. Y esta frase tiene, si ustedes la meditan un poco, la profundidad que tiene esta frase es muy buena. ¿Sí? Y si vemos cómo la sociedad cristiana occidental se forjó como cristiana, fue por gente que eran cristianos en sus lugares de trabajo y que marcaron la sociedad. El miércoles él hablaba de la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo. Eran personas que estaban en sus lugares de trabajo, pero que tenían una convicción de que Dios es todo, no es la iglesia, es en todo el lugar donde me muevo. Y por eso forjaron lo que forjaron. Y forjaron constituciones basadas absolutamente en la palabra de Dios. Y forjaron universidades absolutamente basadas en la palabra de Dios. Y forjaron centros médicos absolutamente bíblicos y llenos, cargados de caridad santa cristiana. Y así fue como se ha forjado la sociedad occidental. Hoy no estamos viendo esto porque los cristianos, ¿qué hacemos? Nuestro trabajo
No estamos impactando en nuestra sociedad, en nuestros trabajos. Realmente estamos siendo personas en cada rol donde nos ha puesto, en cada profesión, en cada oficio, en cada lugar donde nos puso el Señor. No estamos impactando la sociedad como el Señor quiere que lo hagamos. Como la luz que resplandece y que no puede ser ocultada. Y por supuesto que la literatura cristiana es buenísima. Por supuesto que C.S. Lewis está diciendo eso. Que hay que sacar la literatura cristiana. No, al revés. Los libros cristianos nos impulsan y es hermoso leer libros cristianos. ¿Sí? En cada área, la Biblia, ni que hablar. Pero hay muchos libros de personas que han dedicado tiempo a escribir y a hacernos pensar y meditar sobre la Biblia. Y es hermoso y nos impulsa. Y nos impulsa más. Pero lo que está diciendo es, se necesitan, así como dice la literatura, se necesitan personas que acá está hablando, un cristiano puede escribir un libro cristiano hermoso, obviamente, y de edificación para la iglesia, por supuesto. Qué hermoso también es cuando ese mismo cristiano que trabaja de escritor, por decir algo, en todo su entorno vive a Cristo y no lo limita a lo espiritual, entre comillas. ¿No? ¿Y saben cuándo se me venía a la mente esta frase hace poco? Yo no tuve tiempo, nunca tuvimos tiempo de charlar mucho entre nosotros, o sea, ustedes seguramente entre sí, seguro, pero yo no, porque yo la vi en Montevideo, esta película, ¿no? Ustedes la vieron, la mayoría, que está buenísima y tiene un fuerte significado, un fuerte mensaje cristiano. Ahora, esta película es cristiana. Es impresionante. Me venía, qué hermoso ver, y en varias áreas lo estoy viendo esto cada vez más, personas que en su rol es ser productor de película. ¿Pueden producir películas cristianas? Amén, gloria a Dios, nosotros nos edificamos. Qué hermoso también el que puedan producir películas con un fuerte mensaje cristiano que le llegue a todo el mundo, que todas las salas de cine están abarrotadas, que yo cuando la fui a ver en el cine de Montevideo había montones y montones de personas mirándola, con un fuerte mensaje cristiano de que todos ellos, que fue taquilla en cine de Estados Unidos, están escuchando ese mensaje. Y cuando hay cristianos que están impactando en la sociedad es diferente. Porque hay temas que se ponen en la agenda que son diferentes a lo que la agenda de este mundo habla. ¿Por qué? Porque hay cristianos que están metiendo y están en sus trabajos mostrando la verdad de Dios. Impulsando y haciendo. Entonces es importante cuando esto no se separa, cuando yo soy cristiano en la iglesia, por supuesto, pero también en mi trabajo, eso contagia, eso impacta, eso transforma. Eso es nuestra obligación como cristianos. Miren una frase de C.S. Lewis que dice, si se ofrecen a Dios todas nuestras actividades meramente humanas, serán aceptadas, incluso las más humildes. ¿Sí? Cuando se ofrecen a Dios, cuando hay realmente de que mis actividades humanas, meramente humanas, naturales, cuando yo estoy ofreciéndolas a Dios, cuando estoy siendo consciente delante de Dios que estoy haciéndola para su gloria. Y todas, incluso la más noble, mismo predicar, será pecaminosa si no se ofrece. ¿No? Predicar tiene todos los aros de espiritualidad. Yo puedo estar acá hablando, absolutamente humanamente, Dios está a mi espalda, yo vivo como quiero y vengo acá y... Lo que al Señor le importa es que realmente en nuestro vivir, nuestro corazón y nuestro obrar esté entregado a Él. ¿Sí? No importa la fachada que tenga. El cristianismo dice, y esto es buenísimo, el cristianismo no se limita a reemplazar nuestra vida natural por otra nueva, ¿no? Porque a veces es como, bueno, ahora, y es lo que dice Pablo. Pablo dice, es esclavo, sigue siendo esclavo, ahora es libertad en el Señor. Lo que está diciendo es, ahora que cambiás cristiano no es que tenés que tener un trabajo diferente, si vos estabas haciendo albañil y ahora conociste al Señor, tu vida cambia espiritualmente, pero no vas a seguir haciendo la misma cosa, vas a ir vas a tener el mismo vecino, vas a tener el mismo trabajo y eso no tiene que cambiar. ¿Qué pasa? Dice, es más bien una nueva estructura que explota esos materiales naturales, es decir, el trabajo, el vecino, el pico y la pala, o lo que sea de cada uno de nuestros entornos, los lugares donde nos movemos y donde trabajamos, que explota esto natural para sus propios fines sobrenaturales. Eso es lo que Dios hace en nosotros.
convierte al esclavo, y este esclavo que antes era un problema para el amo, en el caso estoy hablando de la época bíblica, ahora el amo no puede creer lo que pasó con este hombre. Porque ese esclavo que sigue siendo esclavo, que en su trabajo no cambió, ahora, ¿cómo da gloria a Dios a este hombre? Impresionante cómo cambia el trato. Dios utiliza en nosotros esos materiales naturales, las cosas naturales que nos ha permitido estar y las transforma en el llamado que tiene para nosotros ahí ser ejemplo, testigo, glorificadores de Dios. Amén. Miren lo que es esta frase de Martín Lutero dice, y por eso decía que esto es tan, quizás está tan impregnado desde el catolicismo, no sé cómo se ha metido a nosotros, pero dice, pero él una cosa que discutía era justamente esto, dice, se ha establecido que el Papa, los obispos y los sacerdotes y los monjes sean llamados el estado eclesiástico. Y los príncipes, los señores, los artesanos, los agricultores, los trabajadores de la época, el estado secular. Es una mentira sutil y un engaño. Que nadie se asuste, y esto por la consiguiente causa. Todos los cristianos son en verdad de estado eclesiástico, y entre ellos no hay distingo, no hay distinción, sino solo a causa del ministerio. Por el bautismo, todos somos ordenados sacerdotes. Como San Pedro declara, vosotros sois un sacerdocio real y un reino sacerdotal. No existe clero laico, no existe estado eclesiástico, estado secular. Existen cristianos que glorifican a Dios donde tienen que glorificarlo. Y punto. Hay que glorificarlo compartiendo acá, amén. Hay que glorificarlo barriendo el piso, amén. Hay que glorificarlo poniendo piso, amén. Hay que glorificarlo en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestro vecindario, amén. Estamos llamados a una vida completa, cristiana, espiritual. Vamos a ver lo que dice 1 de Pedro. (2:11). No. ¿No? Primera de Pedro 2. Vamos a leer un poco de antes, que justamente era lo que veníamos hablando. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para congregarnos solo los domingos y compartir entre nosotros la comunión de los santos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién le vamos a anunciar, hermanos? Al mundo. ¿Al mundo? No, nosotros que ya hemos sido alumbrados, no nos vamos a autoanunciar algo que ya conocemos, que ya nos ha sido revelado. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo 11, 1 de Pedro 2. Ahora sigo al versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, dejen sus trabajos. ¿Dice eso? Criados, estad sujetos con todo respeto
a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Este lo sacamos, hermano. Esto se equivocó acá, Pedro. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Sí, y ahora vamos a seguir leyendo pasajes sobre esto, ¿no? Y pueden después leer todo el pasaje completo. Pero nos llama a honrar a Dios en todo. Y ahí está hablando específicamente a aquellos que dependen de un superior. Qué difícil muchas veces para uno depender de un superior. Y más cuando es un superior que glorificar a Dios como empleado, como criado, como siervo. Eso es el llamado de Dios para nosotros. Para los hermanos acá y para a nuestros amos, sujetarnos, glorificar a Dios y mostrar la diferencia y el impacto de una vida realmente cristiana, transformada por Dios, de una que no. Pero es más que eso, es más que eso. Es más que eso y lo vamos a seguir viendo. Vamos a Colosenses y vamos a ir varios pasajes. Vamos rápido, así avanzamos. Estamos, Colosenses 3, versículo 22. ¿No? Y está justamente hablando, y si leen el subtítulo que se le pone, los deberes sociales de la nueva vida. ¿Cómo tiene que vivir un cristiano? Y habla cómo tiene que vivir un matrimonio, cómo tiene que ser una casada con el marido, cómo el marido y la casada. Y dice ahora, en cuanto al trabajo y en cuanto a la vida, entre comillas, secular, cómo tenemos que vivir. Dice, versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, a ver si me mira y ahí hago la cosa y después cuando él no está, hago lo que quiero. Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, subrayémonos este versículo en nuestras vidas, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y lo uno a lo que hablamos, pues nosotros a Cristo el Señor tenemos que glorificar, ese es nuestro propósito de vida. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y en el versículo 1 a 4, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, un Dios santo de que todos dependemos. ¿Sí? También habla a los amos, ojo, con no pasarse de la raya, sean justos y rectos, porque hay el Dios santo que lo gobierna todo, mira todo, sabe todo. También, si queremos glorificarle, tenemos que hacerlo. Es hermoso como vemos una y otra vez y como Pablo ordena a los hermanos a no alienarse de su vida normal e irse a un monte a orar y pasar todo el día orando, que si lo podemos hacer, gloria a Dios, me encantaría, y todos nos encantaría, y tenemos que, nuestro deseo debe ser ese. Y cuando nosotros estamos empapados con nuestra vida espiritual y queremos glorificar a Dios en todo, todo se convierte en una misión. También, ojo, porque hay que decirlo, no espiritualicemos cosas que no son espirituales. ¿Sí? Si pasamos todo el día y Dios es solo un
una etiqueta trucha en nuestras vidas y no hay una vida espiritual real, no nos mintamos a nosotros mismos. ¿No? Pero si realmente, y a lo que voy es, si realmente queremos glorificar a Dios, nuestro campo misionero es todo el lugar. Y acá Pablo lo dice una y otra vez. Vivan el Evangelio, glorifiquen a Cristo en el lugar donde Dios nos puso. Efesios 6, 5, 9 habla de esta misma realidad. Siervos, capítulo 6 de Efesios, versículo 5. ¿No? Y antes de esto también está hablando de los deberes familiares, de cómo tiene que ser un hijo con el padre. Pero el versículo 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y ojo, por las dudas digo, cuando un amo nos lleva a hacer algo que al Señor no le agrada, no hay que obedecerlo. ¿No? Eso está más que claro. O lo enfatizo si no está claro. ¿No? Nosotros, nuestro Señor y amo por sobre todos, es Cristo. Y si hay algo que nos llaman a hacer que no agrada al Señor, no lo tenemos que hacer. Porque por encima de cualquier señorío está el señorío de Cristo. Exacto, pero a lo que voy es no con la autoridad de Cristo, ¿no? Porque Cristo está por encima de nuestro amo y de cualquiera. No tiene la autoridad ni la voz superior. La voz superior siempre es la voz de Cristo. Pero es la misma palabra de Él la que nos lleva a, en las cosas del día a día, a entender de que debemos tener esa humildad de ser sujetos a nuestros trabajos, pero no solo para el hombre, no para agradar al hombre, sino porque ¿para quién estamos trabajando? Para Cristo. No sirviendo al ojo, como los que... Y vuelve a repetir esta misma frase, Pablo, en otro libro, pero dice lo mismo, insiste con la misma verdad. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Qué hermoso, cómo nos deja tan claro el apóstol cómo nos debemos conducir. Y nos desafía, porque esto es absolutamente contracultural y contraadámico, que no nos sale naturalmente esto. Al jefe le gusta ser jefe. Y al amo le gusta hablar mal del jefe o hacer lo que... Porque es lo que nos surge naturalmente, vamos a cumplir y ya está. Y que si nos ve, ahí estamos trabajando, y si no nos ve, bueno, después... Y el jefe le gusta, el que tiene poder le gusta ejercer el poder para que... yo soy el que mando. ¿No? Y el Señor nos llama a una nueva vida. En la misma realidad natural, seamos esclavos, libres, jefe, empleado, lo que sea, en la misma realidad natural, pero con una vida sobrenatural que impacta y que lleva a los otros a glorificar a Dios por nuestras buenas obras. Amén. Esta es la vida de todos los personajes bíblicos, que la mayoría que vemos. Vemos a un José, que es gobernador de Egipto o no. Pero siendo gobernador de Egipto y vemos toda su vida, vemos trabajando en la casa de Potifar, ¿y cómo lo vemos? Lo que diga el mundo no importa. Lo que podrían haber opinado de él, la cantidad de personas que pueden haber opinado que él, no importa. ¿Él qué hizo? La voluntad de Dios, porque sabía que estaba ahí y estaba trabajando ¿para quién? Para Potifar. Para el Señor. Para Potifar le cumplía y le agradaba. Y vemos en su palabra cuando se refiere a Potifar como dice, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios y contra usted? Porque no es que, yo obedezco a Dios, Potifar no importa. No, él estaba para
respetar, honrar y trabajar para Potifar, que era quien lo había contratado. Pero por encima estaba Dios y él entendía que ahí él era un siervo de Dios. Y lo vemos a ese mismo hombre en otra situación natural, en otro trabajo, ahora como gobernador de Egipto, que el Señor lo lleva ahí, ¿para qué? Para cumplir su misión. Y siendo gobernador de Egipto, algo absolutamente secular, ¿qué estaba haciendo? Honrando a Dios, sirviendo a Dios y cumpliendo la misión que Dios tenía para él en ese momento. Qué hermoso. Daniel, ¿no? El primer ministro de Babilonia. Sí, vemos a un hombre que honra a Dios, esté donde esté. No necesitaba estar en el templo necesariamente para honrar a Dios. Honraba a Dios en el templo, honraba a Dios cuando se arrodillaba y oraba 3 veces al día, y honraba a Dios en su trabajo y en cada cosa. Abraham, lo veíamos ahora con Lot, y veíamos la diferencia entre los dos. Era un hombre que el negocio, ¿quién le manejaba el negocio a Abraham? Él tenía que trabajar en su negocio. No tenemos tantos detalles de cómo era él en su vida empresarial, pero era un hombre que tenía sus ganados, era rico. Lo veíamos los miércoles, ¿no? Pero vemos ahí que un hombre donde siempre en su boca, en su corazón, estaba en su vida, vemos, en todo. A diferencia de Lot, que era difícil encontrar por qué era justo. En Abraham vemos testimonio absoluto. Y el Señor mismo lo llama amigo de él. Y vamos a 2 de Reyes 5. Que ahí, no sé si ustedes se acuerdan, lo vimos a este pasaje también. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán, ¿alguien se acuerda? Vimos, creo que fue lo último que vimos de Naamán, fue en aquella serie de todos saben quiénes son, pero ¿cómo era? Fue ahí, ¿no? No saben lo que hicieron, nadie sabe quién son. ¿De quién hablamos? ¿De quién se habló en este pasaje? De la sierva de Naamán. Dice vamos a leerlo, desde el capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Quién se acuerda de esta historia? Vamos a leerla igual. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Sí? Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, al rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Acá vemos el primer caso, a esta mujer, de la que tanto hablamos, de la que podemos hacer, ya hay millones de prédicas sobre ella. ¿No? ¿Dónde estaba glorificando a Dios? ¿Sí? Donde estaba en ese momento y donde le tocaba estar. Siendo cautiva, todo espantoso lo vimos, por eso, ya vivimos de ella, pero lo llevo ahora, lo traigo para este mismo tema. En su vida secular estaba viviendo espiritualmente, como tiene que ser. Pero seguimos. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos?
venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿No? Naamán venía y pensaba que Eliseo, ¿qué le iba a hacer? Iba a hacer todo esto y se iba a sanar. Pero no fue lo que le dijo Eliseo. Eliseo le decía que tenía que entrar al agua. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son los mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y acá vemos a otros dos. No sé si son dos. A otros. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Si hicieras, era algo fácil. Pero ven, estas dos personas en su trabajo, en su vida normal, natural, impulsando y llevando a Naamán, igual que lo hizo la sierva, ¿a qué? A pensar, reaccionar y encaminarse a la sanidad del Señor. Vemos personas comunes y corrientes, no sabemos ni el nombre. Pero donde el Señor los puso, estaban conduciendo a Naamán al propósito de Dios. Dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante, tu siervo, y miren, Naamán no deja de ser el general del ejército. No dice que va a dejar de hacer eso, no vemos que cambia su vida natural, pero ahora había cambiado su vida espiritual. Y ahora había entendido que el único Dios vivo y verdadero era el Dios de Israel. Y entonces, ¿qué cambia ahora? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. El trabajo seguía siendo el mismo, pero la vida sobrenatural en él ahora era para testimonio y la gloria de Dios. Amén. Y 2 cosas, rápido, que nos lleva y que todos estos pasajes nos llevan y nos hacen pensar en esto. Primero, hacer todo con excelencia, ¿no? Y la palabra excelencia es algo que lamentablemente a veces la tenemos como alejada de nuestro... El cristiano, si hace todo como para el Señor y si el Señor merece todo de nosotros, tenemos que hacer todo con excelencia. Donde veas un piso colocado, veas una escritura hecha, veas un... Y hay alguien que no está haciendo todo para cumplir, sino está haciendo para el Señor y está siendo excelente con lo que hace. El Señor demanda a nosotros excelencia. ¿Sí? Nuestra prioridad y nuestro corazón tiene que estar en el Señor. No tenemos que excelencia porque nos morimos por el trabajo y el trabajo es nuestra propia identidad y si no tenemos el trabajo nos morimos. Pero si no, entendiendo de que es el lugar donde Dios nos puso para hacer y cumplir su propósito y para glorificarlo. Y si nosotros hacemos todo como para el Señor, tenemos que hacerlo con excelencia. Lo dice Eclesiastés 9:10 también. Y lo veíamos nosotros, ¿no? Lo veían todos los pasajes que leíamos. Y repite Eclesiastés. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Es un cristiano que hace las cosas a media no es. Tiene que trabajar en eso. Puede ser cristiano inmaduro. Pero cuando uno entiende lo que nos llama la palabra del Señor, nos llama a dar con excelencia en el lugar donde nosotros estamos, donde nos has puesto. Sea trabajo, sea vecindario, sea lo que sea.
y lo más importante. ¿Sí? Lo más importante, porque lo que muchas veces puede pasar es esto. ¿No? Sí, no, obviamente en mi trabajo me conocen todos porque yo no miento, no robo, no hago nada, soy un tipo honesto y nunca le... ¿Saben la cantidad de personas que hay que son así? Que vos decís, qué trabajador. Y es más, las personas que yo más destaco como trabajador que conozco en mi vida son todas ninguna cristiana. Y yo decís, ¿qué tipazo? ¿Cómo la...? El Señor nos llama, por supuesto, a vivir y a tener una conducta que glorifique a Dios como todo lo que nos llamaba, pero nos llama por sobre todas las cosas, ¿a qué? A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que a veces no nos animamos a hacerlo porque nuestra vida, nuestra conducta no refleja nada de eso. Y a veces creemos de que como yo vivo una conducta así, la gente sabe que no. El Evangelio fue para ser vivido, pero fue para ser compartido, predicado, evangelizado. Pablo no pasaba por las ciudades y la gente veía su ejemplo y se convertían a Cristo. Pablo predicaba el Evangelio de Cristo y la gente, al escuchar el Evangelio, algunos lo odiaban, algunos lo rechazaban, algunos se burlaban, otros creían. Pero hay que testificar, identificarse con Cristo en nuestra forma de vivir y en nuestra palabra, en nuestras conversaciones, en nuestra forma de hablar. No solo en la forma, en decir, en compartir el Evangelio. ¿No? Este pasaje me ha conocido. Hay una luz, podemos ser luz y no estar alumbrando. ¿No? Cuando uno realmente es luz en la iglesia y es luz en el trabajo o donde Dios quiera que nos ponga. Es luz, no puede cambiar su estado de luz. Y no debemos, que muchas veces lo hacemos, escondernos, ocultar en la alfombra esa luz, porque si realmente es luz y está siendo encendida, tiene que brillar. Y tenemos que ser testigos notorios, claros, de la luz de Cristo en nuestros trabajos. ¿Sí? Y esto es un desafío para todos. Se los cuento personalmente. A mí me pasa, y por eso hace tiempo vengo con esto, llorando y trabajando conmigo mismo para esto. Porque claro, en mi caso, por ejemplo, uno tiene miedo, a veces hay un montón de cosas que, claro, una relación comercial se rompe, vos te pones a hablar del cristianismo, de Dios, y la otra persona no le gusta mucho, y esa relación comercial se rompe, y el negocio y nos fundimos. ¿No? Uno siempre tiene un montón de miedos en la cabeza. Pero el Señor, ¿a qué nos llama? ¿Cuál es nuestra misión? A ser testigos, por supuesto con sabiduría. Si en nuestro trabajo te piden hacer esto, hay que hacerlo. No nos vamos a poner, no, pero yo te tengo que hablar a vos. Ahora que me estás pidiendo hacer trabajo, te voy a hablar a vos del Evangelio. No, vos tenés que cumplir lo que está mandando. Y uno está hablando de hacer un negocio, tiene que hablar de hacer el negocio y solucionar el negocio. Pero también, todos tenemos en nuestros trabajos, en los negocios, en las cosas que hacemos, tiempo para charlar de todo. Con nuestros compañeros de trabajo, hablamos de trabajo y de cosas de trabajo, pero hablamos también de la vida. Con nuestros amos, jefes, lo mismo. En las relaciones todos tenemos tiempo para hablar del trabajo y que hay que hacer las cosas del trabajo y no distraernos de eso, pero tenemos tiempo para compartirle con firmeza el Evangelio. ¿Sí? Y termino con algo que a mí, yo ya hablé de esto y no quiero que sea para emoción, sino para reflexionar cada uno. ¿Sí? ¿Ustedes vieron la galería ahí? ¿Sí? No sé si han visto alguna vez. A veces me han visto a mí en el escritorio ahí. En el escritorio de al lado, donde trabaja Vito siempre, está que ese era donde mi tía, la esposa de George, trabajaba siempre. La contadora del hotel, la encargada de todo. Y ella cada vez que entro,
al menos que pase rápido, pero cada vez que entro y me detengo un segundo a hablar con Victoria, hablar con ella, hay algo que siempre, siempre, siempre me toca. Es imposible que no te... Y lo digo sobre todo porque todos, la mayoría la conocimos, a la tía, y era una persona común y corriente. No era Madre Teresa de Calcuta, era una mujer que los que la conocemos podemos conocer de sus errores, de sus aciertos, de su vida, de su... Todo es una mujer normal y corriente, no es... ¿no? Como cualquiera de nosotros. En cuanto digo, no. Pero hay algo que me llama la atención siempre que entro. Y que Dios quiera que en cada uno de nosotros pueda pasar lo mismo. ¿Saben? Hay una placa, que la pusieron ahí, que es esta acá. Dice Camila Murad, y abajo dice, el versículo dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 11:25. Y abajo dice, no se ve ahí, pero dice, con mucho cariño, ¿cómo dice? Personal de Hotel Los Cedros, mayo 2020. ¿Saben? El 99% del personal del hotel, ninguno es cristiano. O sea, no es que una mujer que le comparte, o sea, que claro, como eran todos cristianos, le pusieron un mensaje cristiano. Ninguno es cristiano. Lo que hicieron esto, ninguno fue cristiano. Pero era una mujer que se identificaba en su trabajo, donde dedicaba horas porque tenía que trabajar y tenía que hacerse cargo de una empresa. Era una mujer que testificaba a Cristo con el personal, con toda la gente. Y qué hermoso es que se nos identifica así a cada uno. No, ¿cómo no? Y la pregunta es esta, y yo lo pregunto para mí primero, y lo pregunto para todos. Y estoy seguro que no era necesario que muriera para que le dieran esa placa. Todos sabían el testimonio de la tía. Mi pregunta es para nosotros es, y seamos sinceros con nosotros mismos, no nos mintamos a nosotros mismos, porque a veces nos creemos mejor de lo que somos. Hoy, ¿nos identifican realmente con Cristo? Si muriéramos hoy y tuvieran que dejar una placa, nuestros compañeros, nuestro personal, nuestro jefe, capaz que no lo hacen, no tienen por qué hacer una placa, eso es. Pero lo que representa la placa no es la placa, es lo que dice. Hay un testimonio marcado de que esa persona es cristiana. Puede ser jefe, empleado, siervo, esclavo, trabajador, médico en Punta del Este o en Kuwait, no importa. Pero hay un testimonio que marca porque es alguien que entendió que hay que glorificar a Dios con nuestros errores, con nuestros aciertos, con nuestras luchas, con nuestros pecados, con nuestra vida común y corriente. No seremos... Pero en esos lugares donde Dios el Señor nos puso, glorificarle, obedecerle, honrarle y que seamos realmente luces encendidas donde el Señor nos pone. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos hablas a través de ella. Ayúdanos a ser conscientes de esta realidad y a impulsarnos a ser testigos tuyos donde tú nos pones. Ayúdanos, Señor, a entender que estamos en campo misionero. Ayúdanos a entender esa responsabilidad. Señor, que tenemos en nuestra familia, en nuestro trabajo y en los lugares donde nos permites movernos la mayor parte del tiempo. Señor, sabemos que la mayor parte del tiempo de nuestra vida, normalmente, naturalmente, se va en cosas que lamentablemente muchas veces las dejamos como seculares. Señor, ayúdanos a que todo el tiempo en que estemos, sea en la iglesia, en el trabajo, donde sea que estemos, te glorifiquemos, te honremos, seamos testigos claramente visibles de tu verdad, que nadie lo dude, por nuestra conducta y por nuestro hablar, por nuestra conducta y por cómo compartimos de tu verdad, sin importar el qué dirán, sin importar las consecuencias. Señor, haznos valientes, llénanos de nuevo, llénanos de ti, Señor, empápanos de ti, para que podamos tener esa fluidez, ese denuedo, Señor, para compartir de ti,
Señor, ayúdanos realmente a entender que donde nos has puesto es ese lugar, es ese llamado tuyo, donde hoy estamos, a ser testigos tuyos, a glorificarte y honrarte. Señor, te pido especialmente por cada uno de mis hermanos, te pido por mí, por esta semana de trabajo, Señor, para que pueda compartir del Evangelio, Señor. Pueda seguir compartiendo del Evangelio. Y que se puedan dar charlas, oportunidades, Señor, donde tu luz sea reflejada. Señor, y te ruego por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que está aquí y de los que hoy no han podido venir. Que en su semana, que mañana mismo, o que en su semana puedan ser testigos de tu Evangelio. Que no ocultemos la luz que has puesto en nosotros. Que vivamos, Señor, para tu gloria todo el tiempo, Señor, en cada cosa que hagamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Sabemos que tenemos de tu gracia y de todo nos has dado para que podamos hacerlo. Queremos ponerlo por práctica, Señor. Ayúdanos. Y bendice, Señor, el regreso de cada uno, mi viaje a Montevideo, Señor, y el resto del día para que podamos vivirlo, Señor. Sabemos de que acá cada uno nos vamos a diferentes lados. Empezamos con otros temas, nos ponemos a pensar en qué vamos a comer, cómo resolver cada cosa del día, y es normal y está bien, Señor. Pero que en cada una de esas cosas podamos glorificarte. En lo normal, en lo natural de nuestra vida, podamos glorificarte, siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.